El libro de Nehemías, capítulo 13, empezando en el versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito que en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaran fuera de Jerusalén 1 y 2 veces
los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos y os maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres ajenas. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bueno, hoy hay una sinfonía de tos por aquí. Hemos llegado al final del libro de Nehemías. Hoy nos toca meditar en el último capítulo, el que acabamos de leer. Vosotros, los que habéis estado aquí a lo largo de estos meses, habéis escuchado muchas historias, muchos estudios, muchas listas de nombres, mucha oposición de enemigos. Y seguramente después de tantos capítulos, tantos estudios, alguna parte de la historia se nos queda más grabada en nuestra mente. Yo no sé vosotros, posiblemente tenéis ahí muy grabado el día que ellos concluyeron la reforma, la reconstrucción del muro, en 52 días. Qué impresionante, ¿no? Otros se acordarán de las dificultades que tuvieron a lo largo del camino. Tantos enemigos que se levantaron para hablar en contra de ellos, tantas cosas que pasaron allí. Y otros se acordarán de las fiestas, ¿por qué no? Pues, ¿qué pasó? Cuando leyeron el libro, vieron que era el mes de la fiesta de los tabernáculos. Hicieron una fiesta de una semana. O la fiesta de la dedicación del muro, también una fiesta muy bonita, recordando todo lo que Dios había hecho hacia el pueblo y por el pueblo. O sea, hay tantas historias y cada una de ellas nos han ayudado a comprender la dificultad que tenemos nosotros en disfrutar de las bendiciones de Dios sin que nos olvidemos del propio Dios. Es curioso pensar de esa manera. La dificultad que tenemos en reconocer las correcciones de Dios. ¿Cómo aprendemos eso mirando la historia de ese pueblo? Historias que nos recuerdan las misericordias de Dios hacia un pueblo rebelde.
lo que Dios puede hacer por medio de un copero del rey. Son cosas impresionantes que nos llaman la atención en el libro de Nehemías. Ver que cuando Dios ordena algo, Él mismo envía recursos incluso por medio de manos de impíos. Eso es una enseñanza maravillosa que encontramos aquí también en el libro de Nehemías. Y tantas cosas que podríamos quedarnos aquí toda la mañana recordando cada detalle de todo el libro. Pero hoy nuestras atenciones están para este último capítulo. Y no sé si ya habéis tenido la oportunidad de escribir un libro, una historia. Pero si nos ponemos en la piel de Nehemías, si te pones aquí en la piel de Nehemías, ¿qué escribirías en el último capítulo de tu libro? ¿Qué es lo que pondrías aquí? Después de hablar de la reconstrucción de allí del muro, del arrepentimiento del pueblo, de la dedicación del muro, de esa oración maravillosa que hicieron, de toda esa entrega del pueblo, ¿qué es lo que falta en el libro de Nehemías? Yo diría, pues nada, yo dejaría la historia así, tal cual estaba. Qué bien, ¿no? Dedicando el muro, compartiendo la parte de los sacerdotes y levitas, y se acabó el capítulo 12. Yo dejaría el libro por aquí. Un final de película. Un final de cuento de hadas. Todo acaba perfecto, bonito y cada cosa en su sitio. Pero no fue lo que hizo Nehemías. Si os habéis fijado en la lectura de la Biblia, del capítulo que hemos hecho ahora, Nehemías, inspirado por el Espíritu Santo, decide dejarnos un capítulo más. Es como si nos enviase una imagen del mismo pueblo, restaurado, dedicando el muro de este mismo pueblo. Años después, nos envía esa imagen. Y hay una distancia aquí de tiempo. No sé si os habéis fijado. En alguna parte de ese capítulo hay un salto en la historia. Algo que la descripción de Nehemías no cubre. En los capítulos anteriores, ¿no? Vemos una secuencia más o menos natural del texto. Por ejemplo, sabemos que Nehemías, cuando escuchó las noticias de que Jerusalén estaba destrozada, ayunó y oró algunos días. Nos dice ahí el texto, algunos días. Cuando pidió al rey que le enviase a Jerusalén para reedificar la ciudad, era el año 20 de Artajerjes. Bien, sabemos más o menos cómo va la cosa. El viaje seguramente que fue largo. Pero al llegar allí, esperó 3 días y salió por la noche para ver el tamaño del trabajo que tenía por delante. Pues 3 días después de su llegada. Todas estas fechas las tenemos aquí. Después de esa inspección, el pueblo declaró que tenía disposición para hacer la obra. Empezaron la obra. Y a pesar de todas las dificultades, de toda la oposición, la obra se concluyó en 52 días. Pues todavía tenemos más o menos el histórico de tiempo. Pues terminó en el mes de Elul, que es lo que pone allí, que es el 6º mes del calendario religioso de los judíos. Y el capítulo 8 empieza diciendo que venía el mes 7º, o sea, el mes siguiente. Y leyeron el libro de la ley y se enteraron que era justo la fiesta de los tabernáculos. Y se tiraron una semana de fiesta. Pues sabemos más o menos entonces hasta aquí el tiempo. El capítulo 9 nos da información del tiempo y nos dice que en el día 24 del mismo mes, o sea, seguimos ahí, el pueblo empieza a leer el libro, se arrepiente de sus pecados, oran, hacen un pacto con Dios, hay una lista gigante de nombres y estaban dispuestos ahora a obedecer la ley y por eso prometieron firmar ese pacto con Dios. Luego, después de eso, se dedicó
se decidió, ¿no? ¿Quién iba a habitar en Jerusalén? ¿Quién iba a habitar fuera? ¿Cómo sería la división de la gente? Se hace una lista o se copia la lista de Esdras, de los sacerdotes y levitas que habían regresado del exilio. O sea, hasta aquí estamos más o menos un mes después de la reconstrucción del muro. Estamos solo intentando reconstruir la historia. Ahora, ¿cuándo fue la dedicación del muro? Ya no sabemos exactamente. ¿Por qué? Porque Nehemías no nos informa. Pero vamos a ver, es la dedicación de lo que ellos habían justo construido. Un par de meses, como mucho, algunos meses, ¿no? Podrían tardar hasta organizar la fiesta. Hay gente que dice que esperarían una de las peregrinaciones a Jerusalén, pero serían meses, ¿vale? Se dedica el muro, se separa la porción de los sacerdotes y levitas, y eso fue lo que vimos la semana pasada. Hasta aquí, una narrativa continuada de toda la historia. Pero en el último capítulo pasa algo. Aparece un escenario diferente. Aparece corrupción, problemas espirituales, desobediencia y la afirmación de Nehemías de que a todo eso él no estaba en Jerusalén. ¿Cómo no? No estaba en Jerusalén. Después de 12 años, él regresó al rey, se quedó allí, no sabemos cuánto tiempo, pero pidió algunos días para irse a Jerusalén y fue cuando se enteró de todo lo que estaba pasando. O sea, hay un salto en la historia. Y él ya nos había informado en el capítulo 5 que desde el año 20 hasta el 32 de Artajerjes, él fue el gobernador de Jerusalén. Y ese salto es el que estamos mirando ahora en los últimos versículos de ese libro. Y ese salto y esa última imagen tiene que hacernos reflexionar en esta mañana. Sabemos que Esdras y Nehemías fueron dos líderes muy importantes que han sido utilizados por Dios para restaurar a su pueblo después del exilio. Es verdad. Pero al leer sus libros debemos comprender que hablan de una restauración espiritual. No podemos pensar solamente en el muro, en el templo. Y si ese es el tema de estos libros, ¿qué es lo que debo hacer para triunfar espiritualmente? ¿Qué es lo que aprendemos al final de la restauración de Nehemías? Y para contestar a esas preguntas, con el libro que vamos a concluir hoy, vamos a utilizar una expresión que se repite aquí en el último capítulo 4 veces, pero aparece 7 veces en el libro de Nehemías, que es la expresión acuérdate. Acuérdate. Y la primera enseñanza que aprendemos es que no hay restauración espiritual sin que nos acordemos de la palabra de Dios. Eso es lo primero. En el primer capítulo, versículo 8, Nehemías estaba orando al Señor. Cita lo que Moisés registró en la ley. Cita la promesa de Dios que Dios había hecho allí a su pueblo, que se pecasen, serían dispersados. Pero si se volviesen a Dios y guardasen sus mandamientos, Dios les restauraría. Por eso ora diciendo, acuérdate de las palabras que enviaste a Moisés. Acuérdate de la palabra. No hay restauración si no está basada en las promesas de Dios. La noticia de destrucción dejó a Nehemías muy triste allí cuando estaba en Susa. Estaba tranquilo, ¿eh? Él vivía en Susa como copero del rey, no tenía problemas allí. Pero cuando escuchó la noticia se quedó muy triste. Pero lo que le hizo orar por restauración fue porque sabía que Dios tenía una promesa de restauración en la ley
que si el pueblo se arrepintiese, Dios restauraría su tierra. Eso fue lo que le animó a orar. No hay restauración espiritual si no está basada en la palabra. Todas las fiestas que hemos visto, los sacrificios, todas las purificaciones, las responsabilidades del pueblo, de cada uno, todo eso estaba registrado en la ley. Restaurar el pueblo es volver al patrón, volver al que ordena la ley. Nehemías, por lo tanto, oró las promesas de Dios. Por eso cita diciendo, acuérdate. Y no es que Dios no se acuerda, sino que Él expresa en su oración utilizando las mismas palabras de Dios hacia su pueblo. Acuérdate y habla, repite las promesas de Dios. Y nada más empezamos a pensar, a reflexionar en el último capítulo, pero si pudiera dejar un solo mensaje a todos vosotros en esta mañana, sería este mensaje. Acuérdate de la palabra de Dios. Sin la palabra no podemos hacer nada. Si no hay promesa, no hay esperanza. Ahora, si hay promesa, hay seguridad. Y es curioso, porque a veces nos enfadamos con Dios. Y suele ser así. Me enfado con Dios en base a lo que yo espero de Él. Pero muchas veces Él no me ha dicho nada que me daría lo que yo espero. Pero yo me enfado. Por ejemplo, voy a daros un ejemplo. Estoy enfadado con Dios y un poco alejado de sus cosas porque veo mucha injusticia en el mundo. Vaya, ¿verdad? Pues, ¿cuándo Dios nos ha prometido que en este mundo no íbamos a pasar por injusticia? No está en su palabra. Incluso está todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que las injusticias están ahí por los pecados de la humanidad. Si te enfadas por eso, te enfadas porque no conoces la ley. Otro ejemplo. Seguramente ya ha pasado algún ejemplo en tu cabeza también. Un ejemplo muy fácil de encontrar. Estoy enojado con Dios porque Dios no me hace caso. Ahora, ¿quién te ha dicho que Dios tiene que hacer lo que a ti te parece bien o no? ¿Dónde está eso en las Escrituras? Debes conocer la palabra de Dios y si la conoces, podrías repetir lo que hemos cantado hoy. ¿Dónde estabas tú cuando Él creó todas las cosas? ¿Quién eres tú para decir lo que Dios tiene que hacer o no? ¿Por qué te enfadas? ¿Porque Él no te hace caso? ¿Pero debería hacerte caso? No es lo que está en la palabra. Y hay momentos que estamos desanimados y enfriados espiritualmente por las dificultades que nos aparecen. Dificultades financieras, dificultades familiares, de trabajo, con los hijos, de salud, como hoy tenemos muchos. Nos enfadamos. Ahora, Dios no nos dijo que no sufriríamos en este mundo, sino que nos avisó todo lo contrario. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero ánimo, confiad. Yo vencí al mundo. Mi hermano, si no conoces la palabra, vas a enfadarte con Dios. Si no conoces la palabra, no existe restauración espiritual. ¿Por qué? Porque el patrón no está. Hay gente que quiere solucionar los problemas familiares a su manera. Por ejemplo,
La Biblia nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Las dos tablas, ¿no? Para los que estáis aquí, los que habéis estado el viernes. Las dos tablas. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pues, ¿sabe lo que pasa? Nuestro hijo nos dice que no quiere venir a la iglesia y que necesita nuestra atención. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Pensando que eso está bien, pues dejamos las cosas del Señor y nos dedicamos a nuestro hijo pensando que haciendo eso es lo mejor para él. Y claro que cada situación tiene sus complicaciones, pero cada vez que yo me quito, me salgo, dejo las cosas del Señor para hacer la voluntad de mi hijo, lo que le enseño a él, que la prioridad en mi vida es él y no es el Señor. Que el centro de todas las cosas es él. Ahora, después él se enoja porque el mundo no le favorece y se extraña porque el pobre es el centro del mundo. Se enoja y nosotros ¿qué vamos a decirle? Tenemos que conocer la palabra. Arreglar nuestra familia, nuestros problemas por medio de la palabra. Dijo Jesús que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres. Pero no hay libertad si seguimos actuando basados en la esclavitud que hay en mis deseos desordenados. ¿Cómo habrá libertad? No hay libertad si lo que estamos buscando va en contra de lo que Dios ha planeado para nosotros. No hay restauración sin que volvamos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso, acuérdate de la palabra. Pero no es simplemente decir eso, decir como buenos calvinistas, creemos que Dios es soberano, entonces decimos, sí, creo en la palabra. Dios tiene sus promesas, las va a cumplir, así que me quedo aquí, pasivo y quejosamente esperando. No, aquí en el capítulo 13, Nehemías repite por 3 veces la palabra acuérdate para hablar de lo que él mismo hizo basado en las promesas de Dios. En el versículo 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios en su servicio. O sea, reconocer la palabra es importante, pero actuar basado en ella es la segunda parte más importante. Él dice, sí, tu palabra está aquí, pero acuérdate todo lo que he hecho basado en ella. En su ausencia, de allí de Jerusalén, Eliasib, el jefe de la cámara de la casa de Dios, se aparentó con Tobías. No sé si os acordáis de Tobías. Tobías ha aparecido una y otra vez en el libro de Nehemías para molestar, para interrumpir la restauración del pueblo de Dios. Ahora Eliasib, el jefe de la cámara de la casa de Dios, se aparentó a Tobías y en la ausencia de Nehemías lo que hizo fue dar favores, favorecer a su pariente y no hacer caso a la voluntad de Dios. Qué pena. Tenía más consideración a Tobías que a Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Dijo, Dios tendrá sus propósitos. Dios sabrá. ¿Fue eso lo que hizo? No. No tuvo dudas. Sabía que Dios tenía sus promesas, pero sabía que la responsabilidad del pueblo de Dios es obedecer. Le dolió en gran manera ver que por consideración a Tobías, Eliasib desobedeció a Dios y llevó impurezas para dentro de la casa de Dios. Pero no se quedó mirando, sino que arrojó
todo lo que era de Tobías de la cámara y mandó limpiarla y restaurarla. Pero más, tuvo más. Se enteró también que no estaban las ofrendas para los levitas. ¿Y qué pasó? Si no recibían, tuvieron que regresar al campo y trabajar para mantenerse. Y dejaron la casa de Dios abandonada. Nehemías no se quedó ahí simplemente mirando. Llamó a los oficiales y les reprendió. Restauró los diezmos, las ofrendas, llamó a los servidores del templo a que regresaran a su puesto de trabajo y restauró el orden dentro de la casa del Señor. Y después de eso hace una pausa en su narrativa y dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Qué bonito es ver que él se acordaba de las promesas, pero tampoco quería olvidarse de todo lo que había hecho por Dios, por medio de sus manos. ¿Sabe qué pasó? Esa restauración no fue una decisión por la salida más fácil económicamente hablando. No. No fue una alternativa más tranquila. Restaurar muchas veces, volver a los propósitos de Dios, aunque resulte costoso, aunque sea algo difícil, es exactamente lo que tenemos que hacer. Algunos casos nos va a doler. Y ese criterio no es lo que a mí me gusta. No es porque quiero salirme bien delante de los hermanos. No es porque quiero conquistar su amistad. Hay un solo criterio, que es la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que utilizar nuestras manos. Tenemos que utilizar nuestras voces, nuestro tiempo, incluso nuestros recursos por hacerlo. Por eso Nehemías dijo 2 veces más en este capítulo, acuérdate de mí. Una aquí en el versículo 22, cuando comenta de la limpieza que tuvo que hacer, porque ellos se habían olvidado del mandamiento de guardar el día de reposo. ¿Qué hizo? Reprendió a los señores de Judá que compraban y vendían el día de reposo y mandó cerrar las puertas de la ciudad para que eso no pasara. Y a los que se quedaron fuera esperando, les dijo que les echaría mano. Les voy a echar mano si os quedáis ahí. Y no volvieron. Y el otro pecado que tuvo que corregir fue el de limpiar el pueblo de los extranjeros y organizar el servicio de los sacerdotes y levitas, con las ofrendas de la leña y para las primicias. Y termina su texto, el versículo 31, diciendo lo mismo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué bonito es ver que él se acordaba de las promesas, creía en ellas y actuaba basado en ellas. Por eso ahora puede clamar, acuérdate de mí, oh Dios, acuérdate de todo lo que he hecho. Y sabemos que su trabajo y su dedicación era tan grande que repite allí un poco antes en el capítulo 5, cuando habla de su gobierno allí en Jerusalén, dice que a lo largo de los 12 años él no cobró nada que era de su derecho, ni él y ni los que estaban con él. Dice que del año 20 hasta el 32, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. O sea, sirvió a Dios con su tiempo, con sus dones, con sus bienes, con todo lo que tenía. Y ahora termina diciendo, acuérdate de todo lo que he hecho. Yo no sé tú, pero cuando leo eso pienso,
¿Puedo? ¿Puedo orar diciéndole a Dios que se acuerde de mí, de todo lo que he hecho? Estamos llegando a finales del año y siempre hacemos alguna retrospectiva de todo lo que hemos hecho por estas fechas. Y que si miras hacia el año de 2025, ¿puedes orar? Puedes orar a Dios pidiéndole, Señor, acuérdate de todo lo que he hecho. A lo mejor nuestra oración es todo lo contrario. Decimos, Señor, olvídate de mí, porque no he hecho nada más que buscar lo que a mí me apetecía. Olvídate de mí. ¿Es así tu oración? Después de acordarse de la ley, después de actuar basado en ella, incluso de manera sacrificial, Nehemías no paró por allí. Oró pidiendo que Dios se acordara de una cosa más. Acuérdate de mis enemigos. Es lo que dice ahí el versículo 23 del capítulo 13. Después que el pueblo se mezcló otra vez con pueblos vecinos, pueblos idólatras que hablaban otra lengua, incluso el nieto del sumo sacerdote era el yerno de Sanbalat. Yo cuando leo eso me sorprendo. Sanbalat y Tobías, los enemigos más pesados del pueblo de Dios, aparecen allí en el último capítulo, dentro de Jerusalén. O sea, los muros no impidieron que la maldad estuviese dentro. Porque estamos hablando no de una restauración de muros, estamos hablando de una restauración espiritual. Fijaos, el nieto del sumo sacerdote, ahora es el yerno de Sanbalat. ¿Qué hacer con aquellos que se juntan con la peor clase de gente? ¿Qué hacer con aquellos que se juntan con aquellos que se burlan de ti y de la obra de Dios? Yo no sé vosotros. Me vienen muchas ideas en la cabeza. Él tenía toda la autoridad. ¿Qué hizo Nehemías? Ahuyentó a estos, les echó de allí y hace otra pausa y dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Fue lo mismo que dijo cuando estos hombres, Sanbalat y Tobías, intentaron impedir la obra de reconstrucción de los muros. Lo mismo, entregó el juicio de sus enemigos en las manos del Señor. Y vemos que incluso por medio de esa actitud, de esa oración, vemos que toda su confianza estaba en Dios. Él sabía que a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades que le aparecieron, que Dios seguía en el control de todas las cosas. Sus enemigos le hacían daño, es verdad, pero no iban a salir impunes. Dios se acordará de cada obra tuya, de la mía. No va a dejar al perverso sin su debido castigo. Si tu preocupación es la ventaja que te saca un impío, pues la palabra de Dios nos enseña que no debemos vengarnos, sino que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Por eso, si tu enemigo, como dice la palabra, tuviere hambre, ¿qué hacemos? Dale de comer. Si tuviere sed, pues dale de beber. Y el texto allí del Nuevo Testamento dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien
el mal. Lo que hizo fue ahuyentó a los malhechores y dijo, acuérdate de ellos. Yo lo digo así de fácil porque lo más fácil que aparece en nuestro corazón es que nos olvidamos de la ley. Eso sí, nos olvidamos. Nos olvidamos de actuar basado en la ley. Pero de los enemigos, no, de los enemigos no. De los enemigos no nos olvidamos. Nos enojamos, buscamos venganza, gastamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos con ellos. ¿Cómo puede ser? Si aquí en la restauración espiritual aparece todo lo contrario. Nehemías les ahuyentó y les entregó en las manos del Señor. Se acordó de la palabra, se acordó de actuar basado en la palabra y se olvidó de sus enemigos. Por eso cuando juntamos todo lo que hemos hablado utilizando la expresión acuérdate, utilizada por Nehemías, y todo lo que hemos aprendido en el libro, empezamos a comprender un poco más cómo funciona nuestra vida espiritual. Y lo primero que tenemos que aprender es que a veces nos quedamos así ilusionados, pensando que la vida espiritual son como esas sensaciones tremendas, ¿no?, que tenemos en un momento de nuestra vida, una santificación especial, un momento importante, como una reconstrucción del muro. Y nos quedamos a veces esperando eventos grandes, cosas sorprendentes, que eso pase en nuestra vida para que seamos restaurados. Pero si nos damos cuenta, Nehemías nos deja ese último capítulo para enseñarnos que el éxito del crecimiento espiritual está en los pequeños cambios, en las obediencias pequeñitas de nuestro día a día. Porque si no estamos atentos a estos detalles, viene una experiencia bonita con el Señor un día y en el otro día nos hundimos completamente y nos alejamos del Señor. No puede ser así. Es como los dos textos que hemos leído hoy en la liturgia. Los discípulos subieron en el monte de la transfiguración y vieron la faz de Jesús brillar. Vieron a Moisés y Elías hablando con él. Incluso dijeron, hagamos 3 tiendas. Y nos quedamos por aquí, eso está maravilloso. Vino una nube, ellos temblaron de miedo. Cuando se fue la nube, solo estaba Jesús. Y ellos no dijeron eso a nadie. ¿Y qué pasó? Descendieron el monte. ¿Y qué estaba ahí abajo? Pues un lío, una confusión. Gente endemoniada, apóstoles que no tenían autoridad espiritual para echar demonios, dudas en la cabeza de los discípulos. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Es que acabamos de ver la gloria de Dios. Acabamos de escuchar una voz maravillosa hablando. Este es mi Hijo amado, a Él obedeced. Y ahora, ¿qué hacemos? Bajamos del monte y lidiamos en el día a día con toda clase de dificultad. Pero es bonito ver el texto que hemos leído en la carta de Pedro. Más adelante, cuando Jesús ya no estaba, el recuerdo de aquel día, cuando vieron la faz de Jesús brillar, ellos dijeron, mira, aquella mirada es lo que enciende hoy una antorcha. Y por medio de esa palabra, ahora vosotros sois alumbrados. ¿Eso no parece sorprendente? Una experiencia maravillosa. Lo que nos hace es alimentar el fuego, la luz que hay dentro de nosotros, para que alumbremos en los días de oscuridad. Experiencias con Dios son maravillosas, pero si nos quedamos ahí solamente, perdemos de vista los detalles pequeños de la obediencia de nuestro día a día. Al oír
las palabras, como estáis oyendo ahora mismo, si no las ponéis en práctica, eso es lo mismo que construir una casa sobre la arena. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Hay un montón de constructores aquí, ingenieros incluso civiles. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que vamos a esforzarnos, vamos a gastar materiales, tiempo, a lo mejor llegamos a tener una buena apariencia. Qué guay, ¿no? Pero la primera ola que viene ya empieza a abrir agujero por debajo de la casa. Vienen los vientos y las lluvias y simplemente la casa se deshace. Se cae. Hay inconstancia en la fe. ¿Por qué? Porque la casa está sobre algo que es blando. Algo que no se puede fiar. Pero si tu fe está sobre la roca, al oír la palabra como estás oyendo hoy, deberías abandonar tus pecados y obedecer. Pero pensamos, analizamos, reflexionamos, ponemos nuestra vida en la balanza y vemos que nuestro día a día está mucho más influenciado por nuestros pecados que por la propia palabra de Dios. No queremos hacer las cosas que están en contra de la ley, pero las hacemos. Y por eso el libro de Nehemías no termina como un cuento de hadas, porque nos enseña la dureza que hay en nuestros corazones. Y por eso nuestra esperanza tampoco está en el paso a paso de Nehemías. Seguro que ya habéis oído 7 pasos para la prosperidad basado en Nehemías, o yo no sé cuántos pasos y las cosas, recetas hechas para la prosperidad. Nuestra esperanza no está en el paso a paso, en el buen liderazgo de un hombre como Nehemías. Pues, ¿por qué? Porque a pesar de su importancia en la restauración, pues vemos por el último capítulo que la restauración no fue completa. No está completada. Nuestra esperanza no está en el 1 de enero, que hay muchos que hacen planes ahora para el 1 de enero, diciendo que el año que viene va a ser diferente. Si Nehemías dijo, acuérdate de la palabra, lo que debemos hacer es acordarnos de la palabra creadora, el Logos. El Logos se encarnó. Y es lo que vamos a celebrar en algunos días, simbólicamente. Jesús es la palabra. Él se encarnó, habitó entre nosotros. Por eso podemos seguir diciendo, acuérdate de la palabra. Acuérdate de Jesucristo. Si Nehemías nos dijo, acuérdate de obedecer la palabra, tenemos que mirar hoy hacia Cristo y ver que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él es el Cordero sin mancha. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él dijo, como hemos estudiado esta semana, consumado es. Él obedeció. Su obediencia fue perfecta. Y por eso nuestra salvación depende de que nosotros nos acordemos de Él, de su obediencia. Y en la misma escena de su obediencia hasta la muerte, Él miró hacia aquellos que le crucificaban y dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Si vemos aquí a Nehemías entregando la justicia de sus enemigos en las manos de Dios, Dios envía a su Hijo para morir por sus enemigos. Él murió por nosotros cuando todavía éramos enemigos suyos.
Él murió por mí y por ti, cuando todavía éramos enemigos. Y por eso hoy, en esta mañana, nos acordamos de Él, porque Él se entregó por pecadores y enemigos infieles como tú y yo. No hay restauración perfecta en el libro de Nehemías, porque solo hay restauración perfecta en Jesús. No busques conocimiento en la palabra de Dios sin la perspectiva de Jesús, porque no hay. No busques obedecer la ley sin el poder que hay en Jesús, porque no es posible. No busques hacer justicia con tus propias manos, pues Jesús es justicia nuestra. El libro termina de una manera que deja al aire un deseo de ver una restauración completa. Si habéis leído en una sentada todo el libro de Nehemías por lo menos una vez, vais a ver. Termina así, hasta el capítulo 12, estamos contentos. La dedicación del muro, qué bien. Y el capítulo 13, viene un cubo de agua congelante en nuestra cabeza y vemos que Jerusalén está llena de pecados. El templo sigue impuro. ¿Qué hacer? Hay una sensación, un deseo de ver una restauración completa. Nos deja con ganas de ver no esa Jerusalén, reconstruida más o menos por Nehemías y por Esdras. Ese texto nos deja con ganas de conocer la nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde Sanbalat y Tobías, si no se arrepintieron, no estarán para molestar. Donde favorecer a un familiar, eso es algo que no va a existir. Donde la adoración será completa y constante. El libro de Nehemías nos apunta hacia Jesús, hacia la nueva Jerusalén. Y es hacia Él que debemos mirar para que seamos totalmente restaurados. Que este libro haya sido de gran bendición para tu vida, para que reconozcas cuáles son los detalles de tu vida que todavía necesitan ser restaurados. Pero también que reconozcas que tu vida todavía necesita restauración, hasta que estemos con Él en la gloria. Por eso vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque nuestra esperanza no está en la reconstrucción de un templo, de un muro. No está en la sociedad de nuestro día a día. Nuestra salvación, nuestra esperanza está en Cristo. Lo que anhelamos ver no es la Jerusalén que está llena de guerras y divisiones. Lo que anhelamos ver es la nueva Jerusalén, donde estaremos completamente en tu presencia. Padre, ya estamos hartos de nuestros pecados. Acuérdate de nosotros, Padre. Ayúdanos a dedicarnos completamente en tu obra, mirando hacia esa nueva Jerusalén, no hacia los escombros que están a nuestro lado. Ayúdanos a guiar nuestros pasos, mirando hacia Cristo. Danos esa fuerza, esa esperanza de basar nuestras actitudes en las promesas que encontramos en tu palabra, para que cada uno de nuestros pasos estén fortalecidos por ti, por tu Santo Espíritu. Guía tu iglesia, Padre, aquí en Aranjuez, para que nuestros pasos sean dados mirando hacia Cristo. Que nuestros pasos sean fortalecidos por tus promesas, que oremos tus promesas y que actuemos basado en ellas. Ayúdanos, Padre, a guiar cada una de nuestras decisiones basada en tu palabra. Guía tu pueblo aquí en Aranjuez, guía tu pueblo en toda España, guía tu pueblo en toda la faz de la tierra. Bendícenos, Padre. Acuérdate de nosotros. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.